Hola, un cordial saludo. Sean todos bienvenidos al discipulado Predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el discipulado anterior estuvimos mirando la respuesta, ¿por qué yo soy cristiano, evangélico, y no soy de ninguna otra doctrina, religión o creencia de miles que hay en el mundo en estos momentos? Veíamos precisamente el diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, un fariseo, cuando el fariseo le decía al Señor Jesús que reconocían que venía de Dios como maestro, porque nadie podía hacer las señales que hacía el Señor Jesucristo si no estaba Dios con él. Bien, entonces les invito, hoy vamos a continuar, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a entregar este tiempo a nuestro Padre Celestial. Papito precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das para, a través de este medio, reunirnos con tus hijos, con personas que en este momento tu Santo Espíritu llamas para que te conozcan, para que sean salvos, para que sean bendecidos, para que vengan a ser hijos tuyos, Papito Dios. Que tu Espíritu Santo en este momento sea fluyendo de una manera especial, dándome esa gracia, esa sabiduría, para que pueda transmitir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y hacerlo de una manera fiel, así como tú lo entregas, Padre. Gracias, Papito Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar con una alabanza al Creador. Invito a Norita para que por favor esté levantando su voz en adoración al Padre Celestial. Adelante. Gloria a Dios, un saludo especial para todos los que están a través de esta transmisión, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Vamos a estar alabando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Sabemos que la palabra del Señor dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén, así es. Amén. Entonces vamos Adelante. a estar dándole gracias al Señor a través de esta alabanza de adoración. Amén, mis amados hermanos. Amén. Gloria al Adelante. Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has guardado y has tenido tanta misericordia, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Papito Santo. Recibe en esta hora Padre. toda nuestra gratitud, sí, Señor, todo nuestro amor, porque tú nos enseñaste cuál es el amor verdadero, esa misericordia a través de esa ofrenda de amor, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Y gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, Señor, y gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.
Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias. Y Gracias, Señor. Y Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, bendito y precioso. Gracias, Señor, por lo que hiciste allí en la cruz, Señor, por pagar nuestros pecados, nuestras deudas, Señor, porque solo en ti somos libres, Señor, porque tú dices, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, te adoramos y te bendecimos a ti, amado Jesús. Gracias, Señor, digno eres tú de recibir el honor y la gloria. Gracias, Señor, porque tú lo diste todo por nosotros, Señor. Gracias porque no escatimaste absolutamente nada, Rey. Te adoramos y te bendecimos a ti, mi Señor. Aleluya, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Y Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Sí, Señor, gracias. Gracias te damos, Rey precioso. Solo tú eres merecedor de la gloria, de la honra, de la adoración y nuestra alabanza, de toda nuestra gratitud por ese amor tan grande, por esa ofrenda, por todo lo que has hecho y seguirías haciendo en cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias por cada persona que está a través de este medio. Señor, yo te pido, llénalos cada día más, que este tiempo, Señor, sea de edificación, de crecimiento, de conocerte a ti cada día, para acercarnos a ti a través de tu preciosa palabra, del conocimiento tuyo, Señor. Gracias te doy en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Amén. Vamos a continuar con el mensaje, con la enseñanza que iniciamos el día martes, el jueves anterior, y hoy es nuestro tercer discipulado predicando el evangelio del Señor Jesucristo. En el discipulado del jueves estudiamos por qué soy cristiano evangélico y no de otra doctrina o religión. Vimos que la palabra de Dios enseña en Hechos capítulo 4, versículo 12. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vimos también el diálogo, la conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un principal, un judío, fariseo, principal entre los judíos, y vino de noche al Señor Jesús, reconociendo que él era maestro enviado por Dios, porque nadie podría hacer las señales que él hacía si no estaba Dios con él. Así que lo invito para que rápidamente busque la Biblia, un cuaderno, un esfero, pueda tomar nota de tal forma que pueda comprobar que lo que estamos enseñando es lo que dice la palabra del Señor. Por eso es importante tener la Biblia, las Sagradas Escrituras al lado. Y la primera cita que vamos a leer fue la que ya dicté. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acá la palabra es contundente. Acá vemos la iglesia primitiva, la iglesia cristiana que empezó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, en la cual vino el Espíritu Santo de Dios sobre los discípulos que ya en ese momento empezaron a ser apóstoles, sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando esto ocurrió, hubo un estruendo en toda la ciudad, de tal forma que se agolparon en el lugar, llegaron al lugar donde estaban los apóstoles del Señor Jesucristo, hablando en nuevas lenguas, en diferentes idiomas, los idiomas que había en el mundo en ese momento. El Espíritu Santo los capacitó, como si contextualizáramos a hoy, el día de hoy, los escuchaban hablar en inglés, en griego, en mandarín, en portugués, en italiano, en cada uno de los idiomas. ¿Qué les escuchaban hablar? El evangelio del Señor Jesucristo, diciéndoles que Jesucristo era el Hijo de Dios, que se había cumplido lo que habían anunciado los profetas, el mismo Padre Celestial desde Génesis. Moisés allí en el desierto cuando les dijo: de vuestros hermanos levantará profeta, a él oíd. Y por eso fue que la mujer samaritana, cuando estaba sacando agua, viene el Señor Jesús, él tiene un diálogo con ella y él le dice: Señor, me parece que tú eres el profeta. Se refería a lo que Moisés había enseñado, de tal forma que ella creyó en el Señor Jesucristo, fue y trajo una gran multitud que también creyeron en el Señor Jesucristo y reconocieron que Él era el Hijo de Dios, que Él era el profeta que anunció Moisés, que anunciaron los profetas de la antigüedad y el mismo Padre Celestial. Por eso acá el apóstol enseña y les dice: ustedes, los edificadores, reprobaron, desecharon la piedra principal, Jesucristo, que es cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Es contundente. En ningún otro ser humano hay salvación. En ningún otro ser, ni espiritual ni humano, hay salvación, sino en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De igual forma, el apóstol Pablo, enseñando a Timoteo, precisamente los invito a que tomen nota o verifiquen en Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Acá el apóstol Pablo, todos sabemos que él era o fue Saulo de Tarso, un hombre muy erudito, intelectual, formado académicamente a los pies de Gamaliel, preparado en la mejor universidad de la época, fariseo, un hombre muy, muy elocuente, que él, pensando que agradaba a Dios, perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo, perseguía a los que creían en el Señor Jesucristo y tenía autorización, cartas otorgadas por los principales sacerdotes de Jerusalén para que en cualquier parte donde hallara algún hombre o mujer que creyera en el Señor Jesucristo, los tomara presos, los torturara, como ocurrió con Esteban, el primer mártir cristiano, quien fue apedreado y asesinado. En ese momento ahí estaba Saulo de Tarso, y la ropa de Esteban la colocaron a los pies de Saulo de Tarso, porque él era en ese momento seguramente uno de los que dirigían el acoso a la iglesia, y en este caso a Esteban. Pero cuando iba persiguiendo la iglesia del Señor Jesucristo, pensando que hacía bien, pensando que eso agradaba a Dios, cuando iba por el desierto, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo
y fue transformado en otro hombre. Dio un giro de 180 grados. De ser perseguidor de la iglesia, se transformó en el hombre que más ha usado Dios para enseñar, quien dio la doctrina. Recordamos que doctrina es enseñanza. Quien dio la doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo. Y acá lo vemos enseñándole a uno de sus discípulos, a Timoteo. Era un discípulo muy importante del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le decía, mira Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, no hay otro. ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Hacía énfasis en que Jesús, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, en él, en Jesús, estaba el Cristo, el ungido, de quien hablaban las Escrituras. Por eso le dice Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, recordemos, y lo acabo de mencionar, en el momento que el Señor Jesús estaba cumpliendo la misión como hombre en la tierra, Saulo de Tarso era enemigo del evangelio, era enemigo del Señor Jesucristo. Por eso dice, se dio testimonio en su debido tiempo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y durante 40 días se le apareció a sus discípulos, les dio la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos a todas las naciones y predicar el evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. En ese momento, cuando el Señor Jesucristo resucita y hay tantos testigos, 500 personas fueron testigos de su resurrección, que estuvo con ellos 40 días, se dio testimonio que no había otro nombre, que no había sino un solo Dios, que no hay sino un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué quiere decir que se dio a sí mismo? Miramos en las Sagradas Escrituras que el Padre Celestial miró a la tierra y no había ni un solo hombre que hiciera lo bueno. Todos, sin excepción alguna, procedían a hacer el mal. Y en esa condición, el Señor Jesús se ofreció por el Espíritu al Padre de hacerse hombre, de nacer en la tierra como uno de nosotros para rescatar a la humanidad. Por eso dice que se dio a sí mismo. Alabado sea el Señor, en rescate por todos. Recordemos que por la desobediencia de un hombre, Adán, la humanidad entera fue entregada al pecado. De igual forma, por la obediencia de uno, Jesucristo, la humanidad entera puede ser rescatada. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, como lo vamos a ver acá en la palabra, que lo cree con su corazón, que lo confiesa con su boca, que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. El tema que estamos estudiando es ¿por qué soy cristiano evangélico y no de ninguna otra doctrina, enseñanza, religión, que hay de miles en la tierra? En Colombia hay miles. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué no de otra religión? Lo estamos estudiando, lo estamos viendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué digo yo que soy cristiano? Porque nací en Jesucristo. Así como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le dice Nicodemo, pero ¿cómo será esto? ¿Acaso puede uno siendo viejo volver a entrar nuevamente en el vientre de la mamá y nacer? Y el Señor Jesús le dijo, no, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todos los seres humanos, sin Cristo Jesús, estamos muertos. Estamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, porque el día que Adán y Eva comieron del árbol ocurrió lo que el Padre Celestial les había dicho, murieron espiritualmente, y su desobediencia llevó a la muerte espiritual a toda la humanidad, de tal forma que por eso es que estamos explicando por qué somos cristianos evangélicos y por qué no de otra religión.
Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque hay un solo Dios, repito nuevamente, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Recordemos que ahora la voluntad del Padre es que creamos en su Hijo, en el Señor Jesucristo, conforme lo enseña el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Acá miramos cuál es la voluntad del Padre, del Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo a través de él, del Señor Jesús. Voy a solicitarle el favor a Norita, si es tan amable, por favor, que es que se está filtrando acá el mensaje, para que por favor me colabore. Muchísimas gracias. La palabra del Señor nos enseña. Por favor, cierre la puerta. Muchísimas gracias. Les pido disculpas, por favor. Siempre grabar acá, transmitir en directo no es fácil. Cualquier ruidito, cualquier bulla. Por favor, disculpas, presento. Muchas gracias. Nos enseña las Sagradas Escrituras que la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo, porque aquí lo expresa abiertamente, con claridad, que de tal manera amó Dios a la humanidad, que envió a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo ser humano que crea en el Señor Jesucristo, creer es sinónimo de obedecer, todo aquel que crea, que obedezca al Evangelio del Señor Jesucristo, sea salvo. Es decir, se hace necesario nacer en Cristo Jesús, nacer de nuevo desde el punto de vista espiritual. Una cosa es lo humano, lo carnal, lo humano. El nacimiento que todos conocemos de la mamá cuando nos trajo a este mundo, pero se hace necesario nacer del Señor Jesucristo, creer en Él. Con nuestro corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca confesamos su nombre para salvación. Alabado sea el Señor. Asimismo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice la palabra que el Padre Celestial, habiendo hablado de muchas formas, desde Génesis hasta Malaquías, transcurrieron miles de años y habló de muchas formas a través de los profetas, a través de la ley, a través de Moisés, a través de Abraham, a través de Noé, a través de muchos hombres que en el transcurso de la historia de la humanidad de alguna forma hallaron gracia delante de Dios y Dios a través de ellos hablaba a la humanidad, pero no le obedecían. Y dice acá con claridad en Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, ahorita en el siglo XXI, en la posmodernidad, en esta globalización o globalización, aún bajo lo que estamos viviendo en este momento de nuevo orden mundial, de la nueva agenda, de la nueva, bueno, como quieran decirle, nos habla a los seres humanos a través del Señor Jesucristo, a través de su Santo Hijo.
¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal forma que ahora la voluntad del Padre es que creamos en el Señor Jesucristo. Cuando creemos nosotros en el Señor Jesucristo, estamos obedeciendo al Padre. El mismo Señor Jesucristo enseñó: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6 está escrito, lo puede comprobar en la Biblia, no importa si la Biblia es católica o es de cualquier otra denominación. Juan 14:6 dice igual, tal cual, literal. Yo soy el Jesucristo, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque el Padre es santo, santo, santo. Ningún pecador en medio de su humanidad pecadora se podría siquiera acercar al Padre, porque Dios es santo y la santidad de Dios inmediatamente mataría a quien se acercara a él. Recordemos que cuando le entregó la ley a Moisés, solamente Moisés podía subir a hablar con Dios y a recibir lo que él le mandaba a su pueblo, al pueblo de Israel. Y aparte de eso, tenía que cubrirse con un velo Moisés, porque nomás el resplandor de Dios quedaba impregnado en él y podía morir la persona que lo viera. Ningún ser humano podría acercarse a Dios. La única forma que podemos acercarnos a Dios es a través del Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario y con esa sangre nos limpia, borra nuestros pecados. Alabado sea el Señor. De igual forma, podemos mirar acá, dice que cuanto heredó más excelente nombre que los ángeles. Claro, el Señor Jesucristo recibió un nombre que es sobre todo nombre. Miremos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, ¿quién? El Señor Jesucristo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Había mencionado que por la desobediencia de un hombre, de Adán, Adán murió espiritualmente y condenó a la humanidad de igual forma a la muerte espiritual. De igual forma, el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Murió en la cruz. Era la máxima condena, la máxima pena que había en ese instante, en el año 0, bajo el Imperio Romano. Morir crucificado. Y allí en medio de dos ladrones, el uno se arrepintió, el otro no, dio su vida por ti y por mí. Y así como el mismo Padre Celestial dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos estudiando por qué soy cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Que nació en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir evangélico? Que seguimos los evangelios que Él nos enseñó en Mateo, en Lucas, en Marcos y en Juan. Ahí, en los 4 evangelios, si nosotros los estudiamos, nos encontramos con la persona del Señor Jesús, con la persona del Señor Jesucristo. Como hombre, se hizo hombre, donde vemos el ministerio que cumplió hasta el momento que muere en la cruz del Calvario. Miramos cuando resucitó y que después de resucitar le dio la gran comisión a los 12 apóstoles, a los 11, porque Judas lo había traicionado, gloria a Dios. Años después, el Señor Jesucristo transforma a Saulo de Tarso y viene a convertirse en el gran apóstol Pablo, gloria a Dios. Entonces, enseña aquí la palabra que por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, lo confiesa, confesar es decirlo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo te pido que me perdones. En el momento que usted hace eso, sencillamente está glorificando a Dios. ¿Quiere adorar a Dios? ¿Quiere honrar al Padre Celestial? Crea en su Hijo, en el Señor Jesucristo, a quien Él envió para rescatar nuestra vida. Por haberse hecho el Señor Jesucristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Por eso yo soy cristiano. Por eso no soy de ninguna otra religión, porque es que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ser cristiano no es pertenecer a una religión. Nosotros tenemos una relación con el Padre Celestial a través de su Santo Hijo, del Señor Jesucristo. Dios no es religión. Dios no estableció religiones. Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que diera su vida por nosotros. Así que cuando un pecador cree en el Señor Jesucristo, le pide perdón por sus pecados, ya que Él es quien tiene la potestad de poder perdonar los pecados conforme nos lo enseña en Lucas capítulo 5 versículos 23 y 24. El Señor Jesucristo hablando, los fariseos lo perseguían porque sanó a un paralítico y se levantaban contra él y él les dice, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí vemos que el Señor Jesucristo tiene la potestad, el poder de perdonar nuestros pecados. Y acá en el contexto en que Él lo dijo, aún no había dado su vida en la cruz del Calvario, pero ya tenía del Padre la autorización, el poder, la potestad de perdonar pecados. El único que puede perdonar los pecados a un ser humano se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, nadie más. Yo puedo perdonarle a alguien si me ofendió, me agravió, me hizo algo y viene y me pide perdón. Claro, yo le puedo perdonar lo que él me hizo a mí, pero lo que un ser humano le haga a alguien o peque contra Dios, el único que puede perdonar esos pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ninguna religión, ninguna doctrina, solo el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es necesario venir al Señor Jesucristo, reconocer que somos pecadores y pedirle que nos perdone. Cuando le pedimos perdón, le pedimos que borre nuestros pecados con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario por nosotros y que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, conforme lo enseña en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, primero, reconocer que somos pecadores. Segundo, pedirle perdón a quien realmente puede perdonar nuestros pecados, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Tercero, es necesario confesarlo, hablarlo con nuestra boca, creerlo con el corazón y decirle, Señor Jesucristo, yo creo que soy pecador, reconozco, pero creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú puedes perdonar mis pecados, que tú puedes transformar mi vida. Yo te pido que me perdones. Hay que confesarlo. Confesarlo es hablarlo, es decir,
No es ir a contarle a otra persona los pecados que yo he cometido. No es bíblico. Acá nos enseña es que si yo creo con mi corazón y confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor, que Dios el Padre lo levantó de los muertos, soy salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recordemos que Dios creó todo con su palabra, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay los creó con su palabra. De igual forma es necesario que la persona que cree en el Señor Jesucristo lo confiese, es decir, lo crea con su corazón y lo diga con su boca. De igual forma es necesario que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida conforme lo enseña Apocalipsis 20:15. ¿Qué ocurre si una persona llega a la vida eterna y su nombre no está escrito en el libro de la vida? Pues Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es necesario que nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida. Por eso cuando confesamos con nuestra boca al Señor Jesucristo, le pedimos perdón, también le pedimos el favor que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Alabado sea Dios. Cuando el pecador cree en el Señor Jesucristo y recibe el regalo de la salvación, está obedeciendo al Padre Celestial y es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, conforme lo enseña en su palabra en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Acá está clarito. El Señor Jesucristo es quien nos puede perdonar, nos limpia con su sangre. Por eso cuando nosotros confesamos al Señor Jesús, le decimos, lávame con tu sangre preciosa. Borra mis pecados, por favor, Señor Jesucristo. Por eso dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y Colosenses 1:13 nos enseña, el cual nos ha librado, el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, del Señor Jesucristo, en quien tenemos redención, es decir, perdón por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Así que es por la fe en el Señor Jesucristo. Dejamos de ser enemigos de Dios y nos da el poder de ser hechos sus hijos por medio de su amado Hijo Jesucristo, según lo enseña San Juan 1:12. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, cuando el pecador cree en el Señor Jesucristo, deja de ser enemigo de Dios y pasa a ser hijo de Dios. ¿Cómo le parece? De ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. San Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 enseña, a lo suyo vino. ¿Quién? El Señor Jesús, que era lo suyo, la tierra santa, el Estado de Israel. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está escrito, léalo. El Señor Jesucristo nos da potestad de ser hechos hijos de Dios en el momento que reconocemos nuestro pecado, que decimos, Padre, necesitamos el regalo que nos brinda a través de tu Santo Hijo. Confesamos con nuestros labios al Señor Jesucristo. Le pedimos que sea el Señor de nuestra vida. En ese momento, alabado sea Dios, nos da la autoridad, el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si pudiéramos escribir un libro, titularíamos De enemigos de Dios a hijos. De enemigos a hijos de Dios. Ese es el verdadero amor de Dios. El poder ser hijo de Dios no lo puede dar ni ofrecer ninguna doctrina, ninguna religión. ¿Qué filosofía podría tener el poder para que nosotros fuéramos hijos de Dios? Ninguna filosofía, ninguna organización humana, ni angelical o cosa semejante. Solo lo puede hacer el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por esta y miles de razones más que están escritas en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, es que yo soy cristiano, seguidor del Señor Jesucristo. En la Biblia hay cientos de versículos, desde Génesis
hasta Apocalipsis, que nos enseña que la voluntad del Padre es que creamos en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no es ninguna religión. El Padre Celestial tampoco es una religión. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo no puedo ser dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. La verdad se llama Jesucristo. Más bien yo soy de la verdad. Pertenezco a la verdad. Soy parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Soy parte de su cuerpo y le invito para que usted también sea parte de ese cuerpo, parte de su iglesia. Que si tienes una religión, yo te digo que la religión no puede salvar a nadie, ni sanar a nadie. El único que puede salvarnos, perdonarnos, y como ya lo vimos por las Sagradas Escrituras, darnos la autoridad para ser hijos de Dios, se llama Jesucristo. Así que lo invito para que abra su corazón, lo confiese con sus labios. En este momento le invito, coloque su mano en su corazón y vamos a orar. Vamos a decir: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador. Te pido el favor que me perdones. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Te pido el favor que laves, que borres todos mis pecados. Señor Jesucristo, por favor, escriba mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Para el día que tú me llames, yo pueda oír tu voz y estar contigo. Gracias, Papito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, si ha hecho esta oración con todo su corazón, has nacido de nuevo. Ahora te hace falta nacer del agua y del Espíritu, conforme lo enseña la palabra de Dios. Eso lo vamos a ir viendo en este discipulado, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. El próximo jueves, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, estaremos enseñando la forma como podemos comunicarnos con el Padre Celestial, que es a través de la oración, de tal forma que cordialmente invitados, próximo jueves 6 en punto de la tarde, no se lo pierdan, y estaremos enseñando cómo podemos hablar con el Padre Celestial, cómo podemos comunicarnos con Él, de tal forma que el Padre Celestial, que Papito Dios lo continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Un abrazo. Nos vemos el próximo jueves con la ayuda de Papito Dios.